siglo XX existió un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Tomó por nombre el Grupo Norte. Entre sus propósitos estaba promover el desarrollo cultural del Perú. Es por eso que hoy, estudiantes de la Universidad César Vallejo, presentaremos el documental del Grupo Norte, resaltando los personajes que lo conformaron, la aportación de cada uno de ellos, su historia y hechos más importantes que realizó este grupo de figuras que revolucionaron el siglo XX en el Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en La Libertad en el año 1985. Fue pensador y político peruano y fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, conocida como APRA. Perteneció al Grupo Norte, junto a César Vallejo. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Fue uno de los miembros que más destacó en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo. Antenor Orrego nació el 22 de mayo de 1882 en Cajamarca. Destacó como filósofo literario, periodista y mentor. Fue de la generación que se integró al Grupo Norte, antes llamado la Bohemia Trujillana, donde en algún momento llegó a liderar. Aportó en el Grupo Norte trayendo a los jóvenes más intelectuales del siglo XX, como José Eulogio Garrido, César Vallejo, etc. Estudió en el seminario de San Carlos y San Marcelo, para luego culminar su carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Ya en 1946 se le denominaría al título de doctor honoris causa, debido a su impecable labor como intelectual. Falleció el 17 de julio de 1960, a la edad de 68 años, en el departamento de Lima, Perú. ¿Quién fue César Abraham Vallejo Mendoza? Fue el poeta peruano más reconocido internacionalmente por sus obras que se caracterizan por la creación de un lenguaje poético muy personal. Además, fue autor de novelas, cuentos y ensayos donde refleja su apoyo al movimiento indigenista y a la ideología socialista. Por otro lado está la vinculación entre Vallejo y el Grupo Norte. Esta vinculación ayudó a definir su vocación literaria y a la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espeluzzi lo ayudaron a definir su horizonte literario, que todavía se encontraba restringido en el clasicismo y el modernismo. Además, los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas en diarios y revistas. Ciro Alegría nació en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco, el 4 de noviembre de 1909. Tuvo como profesor a César Vallejo en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, en donde culminó sus estudios primarios y secundarios. Fue uno de los miembros más destacados del Grupo Norte. Las razones que tuvo Ciro Alegría para entrar al Grupo Norte tienen que ver no solo con la búsqueda de participación en un espacio intelectual auténticamente libre, sino también y sobre todo con el flujo espiritual y moral que tenía Orrego ante los jóvenes escolares y universitarios. Ciro Alegría
tenía entre 18 y 19 años de edad cuando fue conducido por Antenor Orrego. Fue así que tuvo la labor de guiar al joven poeta hacia el amplio pensamiento ideológico y político que le permitió convertirse en un buen redactor. Alcides Alejandro Espelucín Vega. Nació en Ascope, Departamento de la Libertad, 1895, Bahía Blanca, Argentina, 1976. Fue un poeta y político peruano. Como poeta es considerado como un notable exponente del modernismo tardío. Década de 1920, estudió en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo, luego cursó estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Integró en la Juventud Bohemia de Trujillo, conocida después como el Grupo Norte, que reunía a los mejores de la intelectualidad lugareña. Características del Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que conformaba integrantes de diferentes especialidades, que eran artistas, filósofos, políticos, que en base está hecha el mayor potencial de tributo del norte del Perú. Se dio en 1915 en la ciudad de Trujillo, más conocido como la Bohemia Trujillana. Vallejo se une al Grupo Norte para liderar, la cual forma un grupo universitario, donde se reflejaba temas de actualidad. Esto se abarcaba en discutir desde el punto de vista que ellos tenían en el momento del debate. En 1923 patrocina el nombre de Grupo Norte. La duración finalizó en 1930. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú, ya que varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política. Fue a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. Se tiene presente la relación íntimamente amistosa entre Orrego y Vallejo. Por un lado, un mentor que sacaría la mejor faceta de su estudiante, y por el otro, un joven que respetaba y amaba la personalidad y pedagogía de su maestro. Sin embargo, este lazo se dio gracias a la fraternidad existente entre ellos, generando así una amistad poco vista en estos tiempos. Tenemos como evidencia de esta relación al poemario Trilce y al mismo fundador del APRA. En la primera evidencia, Vallejo, en las muchas cartas que le enviaba a su amigo Orrego, lo homenajeó y lo señaló como principal inspiración para escribir la obra Trilce. Y como segunda evidencia, el señor Víctor Raúl Haya de la Torre menciona en una entrevista que Orrego, semanas después del fallecimiento de Vallejo, sufrió un calvario temporal, recordándole como uno de los mejores amigos que tuvo en su vida. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad.